Liyue, la ciudad del comercio, el puerto más grande de todo Taiwán, incluso quien acuña la moneda mora, que es utilizada en todo el continente. Pero describir la historia de Liyue es como describir la mismísima historia de Moratz, el arconte Geo. Verán, este es un ser con 6000 años de edad y con más títulos que Daenerys Targaryen. Pero si comenzamos desde el principio, podríamos decir que nuestra historia comienza en un campo de lirios vidriados, en donde Moratz conoce por primera vez a Wishon, la diosa del polvo. Es en este lugar donde Wishon le entregaría al arconte el candado terrenal, un objeto que poseía toda su sabiduría. Y si bien entre ellos dos nunca existiría un contrato formal, este objeto simbolizaría su unión. Más adelante, Wishon traería a su gente hacia el lugar donde ahora es conocido como la llanura Willy, llamada de esta forma por la unión de Wishon y Moratz. Esta ciudad prosperó y fue gracias a la fuerza del arconte Geo y la sabiduría de Wishon. Puede que en esta época Moratz formara a los Adeptus. Siendo en su mayoría estas bestias iluminadas, seguirían a partir de este momento al arconte, y él ganaría el título del primero de los Adeptus. Es entonces cuando la guerra de los arcontes estalla. Moratz convocaría a los Adeptus a la batalla, y juntos defenderían la llanura Willy. Pero es en medio de esta batalla que la diosa del polvo Wishon muere. Y en sus últimas palabras esta le dice a Moratz que olvide el candado, pero sus deseos finales no logra pronunciarlos, ya que ésta muere antes de decirlos. Luego, la zona circundante sería completamente destruida. Ahora el arconte dirigiría a los adeptus y a su pueblo hacia otra zona, donde fundaría una nueva ciudad, el puerto de Liyue. Es en esta época donde la imagen del arconte era conocida como la de un masacrador, un guerrero de expresión fría que no poseía piedad alguna, incluso contra los amigos que se convertían en enemigos. Probablemente fue en esta época cuando los seguidores humanos del Red Lapis formarían la Georvada, que eran conocidos por ser formidables guerreros endurecidos por la guerra constante. Ahora, durante la guerra de los Arcontes, Moratz mataría a muchos dioses, pero la mayoría de la información de estos eventos se desconoce. Lo único que se conocen son algunos sucesos aislados. En algún momento de la guerra, Moratz vencería a la ama de Alatus, una diosa que entendía las debilidades de los humanos, muy inteligente, y que había dominado el arte de la manipulación de los corazones. Esta, atrapada durante toda su vida por el resentimiento y el odio, haciendo que solo sintiera felicidad al ver a su fiel perro Alatus engullir los sueños de las personas. Al final Moratz la vencería, clavándole una flecha de jade en el corazón. Después de la muerte de la diosa, Alatus se uniría al Lapis, convirtiéndose en un Adeptus y ayudándolo a defender Liyue. El arconte más adelante le daría el nombre de Xiao. Es en otro momento de la guerra, cerca de Liyue, Jabria, la diosa de la sal, también perdería la vida, pero a manos de su propio pueblo, ya que ella era una diosa amable y gentil, sin la fuerza necesaria ni el poder para hacerle frente a los horrores de la guerra. Y al final, por esto mismo, su pueblo la asesinaría. Ahora, casi al final de la guerra de los arcontes, Moras tuvo que enfrentarse a Baichu, nombre que los pobladores de Liyue le dieron a Osial, el señor del vórtice y amo del océano, quien solo su propia respiración causaba tempestades en la superficie que destruían los muelles de Liyue, como si fueran simples castillos de arena. Esto llevaría a que eventualmente el Red Lapis y Osial deberían enfrentarse. Para esto, el arconte esculpiría del Hades mismo dos criaturas, una ballena que decían que era tan grande como el océano mismo, y un gran halcón que surcaría los cielos. La ballena luchó contra Osial en las profundidades del océano, y con sus afilados dientes lo inmovilizaría, haciendo que el halcón de Jade descendiera del cielo, convirtiéndose en una lanza, y clavaría a Osial en el fondo del océano, donde éste no podría escapar. Ahora es recién cuando la guerra de los arcontes termina que la expresión de Moratz cambia, por la de un hombre amable y benevolente, aunque se cree que esto fue solo
por un contrato. Por otro lado, los Adeptus, quienes habían cumplido su promesa hasta el final de proteger Liyue, se recluirían en el desfiladero de Yejun, un lugar que se volvería sagrado para los humanos. Y estos no podrían poner un pie en el lugar, exceptuando aquellos que posean un sello de permiso. Pero en esta época, el Arconte tuvo que enfrentarse a un nuevo problema. Toda la zona de Liyue se había convertido en un cementerio gigantesco de dioses, y de los restos de los dioses derrotados surgirían demonios que representarían la ira y el resentimiento con el que murieron. Frente al potencial peligro que esto significaba, el Rex Lapis convocó a los Chakcha. Estos eran guerreros y adeptus que lucharon a su lado en la guerra de los Arcontes. Seres que no escatimarían en brutalidad para cumplir con su deber de proteger a Liyue. También, mientras florecía la paz después de la guerra, al mismo tiempo lo haría la ciudad, prosperando el comercio y los oficios. Es entonces que aquellos 7 que prosperaron sobre el resto se unirían para formar las 7 estrellas de Liyue, una organización que pasaría a ser las manos y pies del Red Lapis. Estos se encargarían de impartir las órdenes entregadas por el Arconte y administrar el gobierno diario de la ciudad. También, bajo su cargo, quedarían los 8 oficios que representan los pilares del comercio de Liyue. En algún momento de la historia, aunque no se sabe bien si fue durante o después de la guerra de los Arcontes, Moratz encontraría a Azdaja, un ser elemental que se encontraba atrapado en lo profundo de la tierra. Este había nacido ciego y sin un cuerpo, así que el arconte le esculpiría un cuerpo de piedra y le entregaría la visión para que pudiese vivir en la superficie. Al mismo tiempo, hizo un contrato con él, en el cual le permitiría vivir en sus tierras siempre y cuando no pusiese en peligro el orden de Liyue. Si no, este sería de vuelta sellado en las profundidades donde lo encontró. Es en esta época en donde Azdaja y Morat se volverían amigos. Incluso Azdaja sentiría una profunda curiosidad hacia la vida humana, y más aún al labor de la herrería, pero los años harían estragos en la mente del ser elemental. Y es exactamente hace 1000 años atrás donde ésta terminaría erosionándose, como se erosiona una roca, y olvidaría el pacto que tenía con el arconte. Y cuando los humanos comenzaron a dañar las líneas ley de cima, este sufriría un intenso dolor que haría que ataque a los humanos. Esto dejaría sin opciones a Moratz, y fiel a su contrato, intervendría. Es el arconte, junto con el moldeador de la montaña, el escultor de la luna, y un adeptus desconocido más, que combatirán contra él encima, un combate que les costaría mucho ganar, pero al final terminarían aplastando la forma de Azdaja encima. Luego separarían su cuerpo en 4 partes por todo Liyue y la sellarían. Ahora el próximo registro que tenemos de la zona es hace 500 años, después de que un meteorito cayera sobre Cima, agitando severamente la actividad de monstruos en la zona, haciendo que oleadas y oleadas se desprendieran de ella. La Geoarmada intentaría detenerlas, pero estos serían superados. No es hasta que interviene uno de los 2 últimos Yakshas vivos que lograrían calmar la agitación del lugar. Pero en medio del combate, este Yaksha desaparecería sin dejar rastro alguno, siendo ahora Xiao el último de los Yaksha que quedaría vivo para cumplir el contrato de defender Liyue. Es ahora que la ciudad quedaría en paz hasta la era actual, hasta que ocurriría lo impensable para la gente de Liyue. Durante el rito del descenso del último año, el arconte Geo se declararía muerto. Es ahora que el viajero termina atrapado en los eventos de la muerte del arconte, y en medio de estos conocería a Tartaglia, uno de los 11 de los Fatuis, quien si bien al principio se presenta para ayudar a encontrar el asesino del arconte y a patrocinar su funeral mismo, sus verdaderas intenciones eran apropiarse de la gnosis de Moratz, engañando así al viajero. Pero Tartaglia, al enterarse que Letsuia del arconte muerto no poseía su gnosis, deduce que Moratz había fingido su muerte todo este tiempo, y para hacerlo salir utilizaría varias copias de los sellos de permiso, para despertar a Osial, el señor del vórtice, quien había sido sellado hace 2000 años en el bosque de piedra de Ushun. Este intentaría arrasar con toda la ciudad. Sería el viajero, junto con la fuerza de los Adeptus y el pueblo de Liyue, que lograrían derrotarlo. Un tiempo después de estos eventos,
el viajero descubriría que Zhongli era en verdad el arconte Geo. Él mismo había orquestado su propia muerte junto con la ayuda de los Fatuis. El Red Lapis y el arconte Crio habían firmado un pacto. Los Fatuis proporcionarían los medios para preparar la muerte del arconte y al mismo tiempo para probar si Li Shu estaba listo para no tener más a su arconte. A cambio de esto, Moratz entregaría su Gnosis. Pero una Gnosis es un artefacto muy poderoso, y el patrono de los contratos nunca haría un pacto que sea injusto para alguna de las partes. Ahora, ¿qué le pudo entregar el arconte Crío para poder equilibrar la balanza? Zhongli lo único que nos dice es que este contrato es el contrato para acabar con todos los contratos, y que el resto de los términos del pacto son un secreto. Al final, el viajero tampoco obtendría respuestas del paradero de su hermana por parte de Moratz.